Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También para aquellos que van a estar conectándose por diferido, Dios le bendiga y bienvenidos a todos. Mi querido pastor Clever, ya estábamos extrañándole. Qué lindo verle. Qué bueno que llueva, parece que ahí aparece. Vengo a escampar. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Buenas noches, mi querido pastor. Qué chévere vernos. Bueno, por favor, los que puedan, enciendan sus cámaras para disfrutar y que no se convierta en un monólogo. Oremos e iniciemos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te honramos, te agradecemos por este tiempo, la oportunidad y la vida, y te damos gracias. Gracias por la vida y gracias también por esta hermosa bendición de compartir juntos y poder tener este tiempo de aprendizaje y reconocer que realmente tú eres el único y soberano Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos en tus manos, delante de tu presencia, que tú mismo dirijas nuestra vida en todo tiempo. En tu nombre, bendito seas, en tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar. Habíamos finalizado todo lo que tiene que ver con el proceso de los 10 mandamientos la semana pasada. Trabajamos ya esa parte de Deuteronomio en el capítulo 5 e inmediatamente después, desde el verso 22 hasta el 33, se manifiesta lo que es considerado como el terror del pueblo, que eh, lo que hace referencia es la presencia de Dios. Este es como un preámbulo, esto es como un punto que se manifiesta propiamente de poder entender la magnificencia, el poderío, la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es increíble, familia, es increíble poder observar y estar conscientes de el Dios Todopoderoso. Nosotros lastimosamente nos hemos ido acostumbrando con una tendencia, un comportamiento, una manera de pensar de Dios como si fuera quizás ese amigo pana de estar por ahí acompañado, etcétera. Es más, hemos llegado a tener un irrespeto tan grande al Dios soberano. Y quizás esto se deba, haciendo la reflexión y a su vez analizándonos a cada uno de nosotros, quizás esto se debe también por las tradiciones que nos han llegado. Porque realmente hemos visto a un Dios, sí, que es amor, pero ese amor un tanto romántico, un Dios como de telenovela, que llega a salvarnos, llega por nosotros, y es más, hasta las líneas apocalípticas han sacado en algunas series que llega en un caballo blanco, y ese es el Redentor. Entonces, estas líneas ha hecho que nosotros vayamos poco a poco degradando la imagen de ese Dios todopoderoso. Le hemos antropomorfizado tanto que ahora ese Dios empezamos a manipularlo. Qué terrible. ¿Sabe quiénes hacían esto? Y era una práctica muy común y pudieron tomarlo también como esas directrices. Eran los griegos y los grecos romanos. Los griegos tenían en la antigüedad cada uno casas o lugares, templos, donde se adoraba a las deidades, especialmente 12 casas o 12 lugares donde se adoraba.
Y en cada uno de estos lugares, usted podía llegar y empezar una negociación con la divinidad. Sí. A este tipo de negociación se llamaba amor letruo, ¿sí? Que viene de la línea que hoy por hoy se manifiesta o se hace traducción como liturgia, ¿ya? Que significa un amor por interés en el sentido de que si tú no me das algo, yo ya no te adoro. Oiga, qué terrible. Y hemos perdido esa imagen poderosa de Dios. Y eso es lo que vino más adelante a nuestro cerebro con las concepciones religiosas, tanto como herencia de la línea católica. Y tengo que decirlo, familia, nosotros como cristianos evangélicos somos pura herencia católica. Nuestra teología en su mayoría está establecido con pensamiento católico. Revise cada uno de los procesos, especialmente durante esos periodos entre el siglo III hasta el siglo VIII, que se desarrolla la mayor parte de teología y de doctrina. ¿Quiénes desarrollaron eso? La perspectiva católica. Le guste o no le guste, ¿sabe qué? Usted no es libre. Tiene herencia de esa cosmovisión. Y usted puede decir, ¿por qué dice eso, pastor? Sencillo. Tenemos diferentes perspectivas acerca de lo divino. ¿Quién estableció esto? Especialmente San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, más o menos por el año 1000. Pero tenemos Orígenes de Alejandría, tenemos San Cirilo, entre otros padres que durante esos años literalmente fueron estableciendo lo que se conoce también como encíclicas. Y va a ser poco a poco ese proceso de doctrina que más adelante fue establecido. Dentro de esa línea doctrinal, muchos de nosotros lo mantenemos, ¿sí? A veces ni siquiera nos preguntamos si eso no es bíblico. Y eso ha producido una tendencia que nos lleva a ser bastante religiosos y poco bíblicos, porque nos dejamos llevar más por la tradición que por lo que dice el texto sagrado. Pongo un ejemplo que ya se viene, es que ya terminó carnaval, viene cuaresma, ¿sí o no? Hoy día voy a ponerle la marca de la cruz en la frente con ceniza, así que prepárense, porque vamos a poner ahí esa marca. Terminado cuaresma, ¿qué es lo que llega? A ver, los que han sido buenos católicos. Termina cuaresma, ¿qué viene? Inmediatamente que termina cuaresma. El Santo Jubileo. El jubileo. Me ganó. Me ganó. Y en ese proceso del jubileo viene Pascua. ¿Sí o no? Ah, interesante. ¿Cuál es el día que se celebra la muerte del Mesías? ¿Qué día? Viernes. Día viernes. Esa es una tradición católica, porque en el texto bíblico no dice eso. Y como está dentro de los procesos de la encíclica, oiga, y usted ni siquiera lo medita, lo reflexiona, lo piensa. Si muere viernes, ¿cómo así? Diría el quiteño. Va a resucitar el domingo en la mañana si muere viernes en la noche. ¿Cómo así? Si son 3 días y 3 noches, de acuerdo a las profecías.
Entonces, hasta por lógica, andamos chuecos, hasta por lógica. Entonces, esa es Pero una tradición una que consulta, pastor. Sí, mi querido pastor. Oiga, pero pastor, pero si andamos, creo que más perdidos que aguja en un pajar, si estamos viviendo, eh, claro, regidos bajo el calendario gregoriano, ya no el judío. O sea, Así es, y mi por más que querido Clever. queramos acertar, o no sé cómo, o sea, decir, bueno, Jesús murió en tal fecha o tal día, o si decimos viernes, si decimos sábado, pero ¿cómo sabemos si es que estamos acertando, si estamos en otro calendario? Exacto. Por eso la importancia no es tanto del día, es el significado. Y a eso quiero llegar. Nos dejamos llevar tanto por la tradición que nos olvidamos el significado de cada detalle que está presente en el texto sagrado. Y gracias, mi querido Pastor Clever, usted nos da una luz en ese ámbito, porque incluso en calendarios andamos chuecos. Nosotros seguimos el calendario de Gregorio el Grande, el primer papa. Así que por ahí andamos nosotros metidos. Que cuando se hizo este calendario, Dionisio de Exiguo, siglo tercero, siglo cuarto, perdón, literalmente Dionisio de Exiguo, oiga, cuando va a establecer el calendario, pone hasta mala fecha del nacimiento del Mesías. Y aparte de eso, le establece 5 años después del nacimiento propiamente dicho. O sea, legalmente hablando, arqueológicamente hablando, dentro del pensamiento y dentro de lo que se ha investigado, estamos hablando que el Mesías nació 5 días antes del establecimiento de su fecha del nacimiento del Mesías, perdón, 5 años antes. Me explico, está entre finales del 5, inicios del 4, cuando nace el Mesías. Esto antes de Cristo. Oiga, qué ilógico. ¿Y todo para qué? Para que coincida con los solsticios de Domiciano. Y de esa manera, todo llegue a tener una unidad perfecta para los procesos de las líneas de adoración católica. Bueno, en este caso, perdón, de las líneas romanas, porque el catolicismo sale ya desde otra perspectiva. Así que imagínense. Mejor no tratemos eso. Volvamos al texto. Hemos perdido en el devenir del tiempo el temor a Dios. ¿Y sabe por qué hemos ido perdiendo el temor a Dios? Porque ahora si usted peca no muere. Si usted peca no le cae un rayo, por así decirlo. Si usted peca no es confrontado directamente delante de el sacerdote y el sumo sacerdote. Usted no tiene que presentar ofrenda delante del Señor el momento que usted peca. Pero si usted vuelve a Deuteronomio capítulo 5, del 22 al 33, oiga, cuando usted va leyendo, literalmente usted entra en shock, porque le va diciendo ahí el texto propiamente que tenemos miedo, hay temor. ¿Quién puede resistir a la presencia del Señor y quedar con vida? Y hoy por hoy hasta predicadores, oiga, dan pena. Porque hasta dicen el flaco, el que ya sabemos, cosas así empiezan de una manera terrible desde los púlpitos a referirse a Dios. Y dicen, no, es que es mi pana, es mi amigo. Claro, y toman el texto distorsionando Juan capítulo 15 cuando el Mesías dice, ya no les llamo siervos o discípulos, les llamo amigos. Toman de esta frase
para distorsionar la relación con Dios. Y aquí viene un punto, y es para meditar, porque así vamos a arrancar esta noche. ¿Qué imagen de Dios tiene usted? No en cuanto a figura, sino en cuanto a ser. ¿Cómo observa usted a ese Dios todopoderoso? ¿Con respeto? Quizás diga, sí, yo le respeto, entonces deje de pecar, pues. ¿Sabe cómo se reconoce a alguien si realmente teme a Dios? Por el estilo de vida y comportamiento. No hay más, no hay menos. Por eso dice, por el fruto. ¿Fruto qué significa? Viene del término peri, y peri en el hebreo, e incluso periah en arameo, hace referencia a madurez o estilo de vida de alguien que está conectado con. Entonces, por el fruto le conoceréis, por esa conexión le conoceréis, por el estilo de vida lo conoceréis, por las obras que está realizando lo conoceréis. Lastimosamente, si su estilo de vida y comportamiento es pensar que puede vivir pecando constantemente, ¿sabe lo que va a suceder tarde o temprano? Dios le va a decir, no te conozco. Quítate de aquí, malhechor, hacedor de maldad. Y usted dirá, ay, pero Señor, hicimos esto, esto, esto y esto en tu nombre. Lo siento, porque lo que manifestaste no era de corazón, no era de la intención de tu corazón. Entonces, ¿cómo nosotros, usted y yo, observamos a Dios en nuestra vida y en nuestra realidad? Porque de acuerdo a cómo usted tiene en su pensamiento, en su idea, en su mente ese Dios todopoderoso, es como va a actuar, es como va a vivir. Me explico esto. Por eso es esta parte, después de los 10 mandamientos, viene esta parte para decirle, pueblo de Israel, ustedes van a pasar a la tierra prometida, van a entrar a Canaán. Los cananitas y las deidades, especialmente Baal, les van a engatusar bonito, al punto que ustedes van a pensar que Baal es su Dios, su deidad, su plenitud. Entonces él va a volverse su Baali, su marido, su esposo, y ustedes se olvidarán del Dios verdadero. Es posible que nosotros hemos perdido la noción de quién es Dios. E incluso el libro de Apocalipsis vuelve a repetir que el Mesías, aquel que es amoroso dentro de los evangelios, que está dando la vida, sanando y todo lo demás, Apocalipsis ya no lo muestra así. Ahora llega para destruir y vencer. Así que si usted está esperando un Mesías que venga lo mismo, ay, tranquilo, papito, no te preocupes, guapo, lindo, hermoso, ya pasó, ya pasó. Oiga, usted está, perdón las expresiones coloquiales, orinando fuera del pilche. ¿Quién es Dios para nosotros? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos todas las mañanas y todas las noches. ¿Quién ha sido Dios para mí hoy? Porque si usted no se acordó de él, es un extraño. Si durante todo el día usted no meditó un momento, no reconoció a ese Dios todopoderoso, no tuvo un instante en el cual cesó su actividad y dijo, bendito eres tú, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Si usted no hace ese alto, oiga, literalmente es un extraño para usted. ¿Dónde está la honra, el respeto, el amor, la conexión?
que tanto profesamos dentro de una iglesia. Ay, es que yo vine a adorar a Dios porque lo amo. Ay, qué lindo. Mentiras. Eso es puro romanticismo. Me encanta el libro de Deuteronomios porque es palabra de vida eterna. Y es lo que el Mesías nos lleva a entender, porque al final es fuego consumidor. ¿Quién lo dijo eso? El autor del libro de Hebreos. Así que, ¿quién es Dios para usted? Con esto en mente, viene lo siguiente, dice, si para ustedes ese Dios es el todopoderoso, el gran yo soy, el eterno, etcétera, etcétera. Ahora, bajo esta perspectiva, pasamos al 6. Bajo este entendimiento, esto pues son los mitzvot, las enseñanzas. Oiga, y estuve indagando un poquito más. Usted sabe que yo soy medio curioso. Me encanta seguir indagando a pesar de que uno piensa que ya sabe. En realidad hay nuevas cosas que uno va descubriendo. Oiga, y lindo, porque hoy iba revisando y el término mitzvah, ¿de dónde viene mitzvot, mandamiento? Mitzvah hace referencia, dice un autor, que este término en la antigüedad, en el paleo hebreo, en el hebreo más antiguo, era utilizado como coordenadas o directrices para construir las bases y los fundamentos de una casa. Y ahí explica. Es decir, una mitzvah es como ir dando una directriz. ¿Sabe qué? Lo primero que va es esto, luego va esto, luego va esto, luego va esto. Es como algo que dirige. Entonces, una mitzvah, un mandamiento, llega a ser para nuestras vidas esas coordenadas que nos van dirigiendo para disfrutar ese regalo hermoso que Dios nos ha dado a través del Mesías, la salvación. Para saber cómo estar conectado diariamente. Y de tal manera que al final de los tiempos diga, pasa, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, o pasa, hijo mío, has sido fiel, pasa a la diestra del Padre. Son símbolos que hacen referencia a ser aceptado. ¿Ya? Ahora leamos. Verso 6.1. Estos pues son los mitzvot, estatutos y decretos de Yahvé tu Elohim, mandó que os enseñase. Para que lo pongáis, ¿por qué? Que lo guardes, lo mantengas ahí, escondidito. Y sabe, me da tristeza. Llevo 22 años estudiando, voy por mis 23 años metido de cabeza en el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero llevo ya aproximadamente 10 años que estudio la línea hebrea. Y sabe que sí me da tristeza de que nos confundieron, porque nos dijeron, ya no más ley, ahora vivimos por la gracia. ¿Para qué vivir la ley? Oiga, el término mitzvot, mandamiento, no traduce ley. Eso fue lo que realizaron en la traducción primero a la Septuaginta y después a la Vulgata Latina. Porque como vuelvo y repito, mitzvah es guía, es esa instrucción que nos da para ir poco a poco construyendo. Y Torah significa camino de vida, que también fue traducido como ley. Por lo cual, no es una ley como tal, sino es una guía, una instrucción, un camino de vida. Es decir, lo que a usted le va ayudando para ir entendiendo todas las bendiciones que conlleva.
ser salvo por bondad inmerecida en el Mesías. El mandamiento, la ley por sí mismo no salva. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Eso es la salvación, bondad inmerecida, dado por Él a través del Mesías. Entonces, ¿cuál es el punto, Isaías? El punto es que la mitzvah o el mitzvot nos lleva para vivir conectados, entendiendo los alcances y las bendiciones que tiene esa salvación. No sé si a usted le ha pasado, bueno, hoy por hoy la tecnología es increíble, ¿sí o no? Y a medida que usted sigue indagando en su celular, va encontrando cosas nuevas que estaban siempre ahí, pero como usted no lee el manual, piensa que, mira, es algo nuevo. No, siempre estuvo ahí, pero nunca leyó el manual para saber que eso estaba ahí. O cuando usted hace un tutorial para saber cómo funciona una aplicación o algo, mientras le va enseñando dice, ve, ha sido así, pero usted tiene esa aplicación ya durante un buen tiempo. Piense de la misma manera. Usted tiene la salvación y la Torá, los mitzvot, son como aquellos descubrimientos que usted va dando porque a un principio usted no se puso a leer el manual completo. Ahí tenemos una gran falencia nosotros. Primero somos salvos y después nos hacemos la pregunta, ¿salvo de qué? ¿Y cuáles son los alcances de esa salvación? Dentro del pensamiento hebreo, saben por qué se manifiesta esa salvación. Es más, ni siquiera están buscando la salvación, sino que ellos ya la viven. Eso es algo que me sorprendió también en unos estudios que hice hace un par de años, que un judío literalmente no habla de la salvación, porque él dice, nosotros no hablamos de algo que ya lo estamos viviendo. ¿Por qué yo necesito que alguien me salve si ya sé que el que me dio la salvación es Dios? Entonces, ¿qué me toca hacer? Ahora me toca vivir esa salvación y eso es lo que ellos hacen, porque dice, si no estoy comiendo el pan de la vergüenza, que es un término que ellos utilizan propiamente para entender que no es por méritos su redención y salvación, sino es que es un regalo de Dios y ahora yo por gratitud estoy viviendo eso. ¿Y dónde lo aprendieron? Deuteronomio capítulo 6, en donde establece, para que lo pongáis por obra, es decir, lo lleves a la práctica en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarlo. Verso 2, para que temáis a Yahvé tu Elohim, guardando todos sus estatutos, para temor, imagínense, es su manera de honrarle a Dios. Es una forma de demostrar mi gratitud. Es la obediencia, es entender el mandamiento y elevarlo. ¿Ya? Entonces dice eso, que yo te he mandado tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días, no dice solamente los días domingos, no dice de vez en cuando, no dice en Shabbat, dice todos los días. Escuche eso y por favor memorices eso. Todos los días de su vida usted tiene que estar viviendo la Torá, la palabra de Dios, disfrutando el gozo de la salvación en conexión con la Torá. Mi querida Angie, porque a Dieguito no lo veo. Gracias, pastor. Ahí está. Sí, sí tengo una, bueno, no sé, me surge la siguiente como pregunta, ¿no? Bueno, no sé cómo formularla, pero voy a intentar. Según lo que usted nos dice, claro, o sea, indudablemente lo que nosotros debemos hacer sí es vivir la Torá, pero
de acuerdo a como le interpreto que usted indica que los judíos asumen, digamos, de alguna manera que ellos hacen, o sea, ellos hacen más parte de su vida, la salvación es lo que le resta peso a que le pongan o vean a un salvador, por ejemplo, el tema de lo que vino a ser el Mesías, o sea, es que esa parte quedó como, me queda como con duda. ¿Cómo sería ahí? Sí, de hecho, ahí viene algo muy interesante que ellos trabajan. El pensamiento de ellos, nosotros necesitamos un Mesías. Sí, necesito un Mesías. ¿Cuál es el Mesías? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel sea una nación, sea libre y sea independiente. Y además, para que el pueblo de Israel pueda reconstruir el tercer templo. Esa es la cosmovisión de ellos en cuanto a la venida de un Mesías. Ellos no miran al Mesías como un redentor en cuanto a la espiritualidad. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque ellos observan al Mesías desde un ámbito político-militar. Y como van a decir estudiosos judíos mismo, van a expresar, pero ahorita ya somos nación. ¿Para qué un Mesías? Para que se reconstruya el tercer templo. Ok, ya todo está armado para el tercer templo. Sí, literal. Ingrese en la página web de la reconstrucción del tercer templo y va a encontrarse con esto, claro, en inglés, ¿no? Ahí sí mi inglés es malo como para darles con exactitud el nombre, pero ya está ahí. Es decir, ya está armado como Lego, de tal manera que cuando nazca la vaca roja 100% pura, porque este año que pasó nos salvamos por 3 pelos. Literal, 3 pelos. Usted puede reírse, puede pensar lo que sea, pero la vaca roja tuvo 3 pelitos y esos 3 pelos de esa vaca no hicieron que hagan el sacrificio de la vaca roja. Porque el momento que hagan el sacrificio, entran a la reconstrucción del tercer templo. ¿Y qué va a suceder ahí? Posiblemente una matanza completa. ¿Por qué? Porque justo donde va el lugar santísimo está la mezquita. Y al otro lado, en el lugar de sacrificios, está una iglesia católica. Entonces va a haber una guerra campal en el proceso de construcción, porque tanto para los árabes, iglesia católica y los judíos, solo los evangélicos no aparecen por el camino. Pero para estas 3 líneas, ese lugar, Moriah, es el lugar especial, así le llaman, ¿no? La planada del templo, dicho de otra manera. Es un lugar espiritual. ¿A quién pertenece? Están los 3 grupos ahí y siguen peleando hasta la fecha sobre pertenencias. Pero cuando haya la vaca roja, esa es la directriz. Va el sumo sacerdote, que ya está todas las ropas listas para el sumo sacerdote. Van los Gadol Cohen, los Cohen, y van a ir ejércitos para defender el proceso. Así que eso es lo que viene. Es posible que venga el Mesías, dicho desde ese ámbito, y sea tan inteligente que sepa cómo fusionar la línea árabe y a los católicos o Iglesia Católica para que den el permiso de la construcción del tercer templo. Y si se da el tercer templo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dicho esto, entonces ellos expresan, entonces, ¿necesitamos realmente a alguien que nos venga a salvar? Y es una pregunta que muchos tendríamos que hacernos hoy por hoy. ¿Usted necesita a alguien que le venga a salvar si no acepta el que vino? ¿Qué está esperando?
Es una pregunta de reflexión. Volviendo a la pregunta y siendo más puntual, mi querida Angie, esa es una de las causales por la cual ellos dicen Yeshua o Jesús no es el Mesías que nosotros esperábamos. Aparte de eso, si el Mesías viene, tiene que traer paz y tranquilidad para las naciones. Y él no trajo paz, trajo guerra, trajo conflicto, trajo peleas entre familias, trajo divisiones. Claro, visto desde ese ámbito es lógico lo que ellos expresan. ¿Realmente es el Mesías profético? Porque de acuerdo a Isaías viene paz, tranquilidad, restauración, etcétera. Es la tendencia que ellos tienen. Entonces, bajo esa directriz, ellos dicen el único que nos ha salvado y nos salvó y nos salvará siempre ha sido Yahvé, el Dios Todopoderoso. Y como sabemos que somos su pueblo escogido, entonces nosotros solo vivimos en agradecimiento cumpliendo el mandato que Él nos establece. Vive de esta manera, disfruta de esta manera, restáurate de esta manera y eso es lo que tienes que vivir. Mi querido Santi o Isabel. Pastor, buenas noches. Después de toda tu explicación, yo hago hincapié en la pregunta de Angie, porque quizá tratando de entender lo que ella preguntó, eh, el hecho de toda la explicación que tú nos acabas de dar, y por más lógica que se vea la explicación desde el punto de vista de los judíos como tal, de los israelitas, am, el momento en el que se lo ve desde ese punto y se saca de la ecuación al Mesías, o sea, a nuestro Mesías, Ujú. básicamente ellos le están restando importancia a lo que se va o en lo que se fundamenta nuestra salvación. Sí, Entonces, mal podríamos tenerlo como un buen ejemplo, por así decirlo, o sea, por ponerlo así. O sea, si es que un israelita o un judío ve el hecho de eh, Jesús no es el Salvador, no fue el Salvador por estas razones y por estas otras y por estas otras, sino que la salvación vino directamente de Yahvé y yo la vivo día a día y etcétera, etcétera. Eh, Eso le está restando importancia básicamente al hecho de cómo se fundamenta nuestra fe. ujú, Entonces, eso básicamente no debería ser para mí, como gentil en este caso, eh, motivo de que yo efectivamente tome las palabras o la declaración de este judío y de este estudioso que me dice, no, Yeshua no fue el Mesías. ujú. Porque básicamente si es que yo tomase eso, básicamente estaría negando mi fe en Jesús como el Mesías. Sí, vuelvo y repito, tu perspectiva es correcta, pero si tomamos desde la perspectiva de ellos, eso es lo que ellos tienen como fundamento. ¿Me explico? El fundamento de ellos es yo vivo la salvación. Yo no busco la salvación porque ya me fue entregada. Yo vivo la salvación. Independientemente del Mesías o no, ellos viven la salvación. De acuerdo a la gratitud y la vivencia de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Nosotros tenemos una herramienta, ahora vamos desde el punto de vista nuestro para dar mayor luz. Nosotros tenemos esa hermosa herramienta que sí, no somos de origen judío. Posiblemente no tenemos sangre judía, digo posiblemente porque no sabemos, ¿sí? Y tampoco vamos a estar andando revisándonos a ver si soy o no soy de sangre judía.
Soy gentil, ok. Mi origen fue gentil, goín. ¿Pero qué es goín? Sin Dios. Ese es el término, o sea, es un término peyorativo, despectivo. Llamarme gentil significa que yo soy sin Dios, porque eso significa la traducción, goín o, en este caso, gentil, la traducción, ¿no? Entonces, ahí nace una pregunta. ¿Nosotros estamos sin Dios? El momento que yo respondo, no, yo tengo un Dios. ¿Y cuál Dios es ese? Ahí es una pregunta a reflexionar. Todos nosotros deberíamos reflexionar en esa pregunta. ¿Cuál Dios es ese? Ah, es el Dios hebreo. Es el Dios del Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, sí, es el Dios judío. ¿Cuál es la diferencia? Ese Dios judío se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que más allá que le demos nosotros el nombre Mesías o no le demos el nombre Mesías, sabemos que la manifestación del Dios Todopoderoso en Yeshua estuvo presente. Pero Él viene a este mundo, da su vida. Pero ¿para qué viene al mundo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Salvar a todos? Revisa el texto sagrado, hasta en Mateo dice, yo no vine a salvar a, yo vine por los enfermos de Israel. Y en otro texto él podía pasar por Decápolis, que era un lugar netamente de gentiles. No lo hizo. Y cuando viene la mujer sirio-fenicia, literalmente el Mesías le echa fuera. ¿Qué es lo que nos está mostrando las Sagradas Escrituras de manera general, especialmente el Nuevo Testamento? Nos está haciendo una pregunta. ¿Realmente el Mesías por cuál vino? Porque si vemos hacia afuera, el mismo Pablo va a ser el que abre o da la apertura hacia afuera, hacia los gentiles, después de la revelación que recibe en Damasco. Pero hasta ahí todo es interno. Y de acuerdo al libro de Hechos, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hasta ahí todo es Israel. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Ah, ahí se abre el espacio. ¿Qué nos está diciendo? El Mesías, la herramienta más hermosa del Mesías es que ahora la salvación ya no es exclusiva para un judío. Ahora la salvación se abre a todo aquel que lo recibe. Oiga, eso es hermoso. Llegar a ese punto es, sí, había un proceso de exclusividad. Incluso la Biblia es un proceso de exclusividad a los judíos durante todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se da una proyectiva, un proceso, una oportunidad de 3-1, de acuerdo al libro de Hechos, nos da una oportunidad para que ahora nosotros seamos. Y el apóstol Pablo lo va a decir de una manera increíble en el libro de Romanos. Va a decir, sí, los judíos serán juzgados por la ley que está establecido en su corazón, es decir, por el misbot, por el mandamiento, por la salvación que recibieron y la manera de vivir el mandamiento. Sí, ellos van a ser juzgados bajo esa línea, pero ustedes serán juzgados por el Mesías y el mandamiento. A ver, o sea, nos cayó doble. Esos detalles a veces no nos fijamos.
Por eso nos cuesta más. Porque sabe una cosa, usted quiere hacerle caso al Mesías, pero cuando se encuentra con la guía, la instrucción, le da pereza leer, estudiar, vivirla, llevarlo a la práctica. Y a nosotros sí nos cuesta un poco más ese proceso. No la salvación, porque ese es regalo. Vivir la salvación. Llegar a tener esa plenitud de saber que es un regalo exclusivo para nosotros. Y que ese regalo está presente en la vida del Mesías. Porque Él nos abre, nos da el espacio a nosotros para que nosotros tengamos redención. Y aún en medio de esto, Pablo va a decir al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hace énfasis nuevamente al judío y luego al griego? Porque dice, ¿saben qué? Ustedes, sí, tienen la salvación por herencia, pero eso, por esa causa, no deben enorgullecerse. Y el libro de Romanos es un ataque, un golpe al hígado directamente al judaísmo. El apóstol Pablo hace todo un trabajo excelente desde una cosmovisión legal, jurídica, que es el escrito tolomaico, para dejar claro una cosa. Ahora tú como judío también necesitas vivir como vivió el Mesías. Porque al vivir como vivió el Mesías estás reconociendo su acción mesiánica en este mundo. Y es esa manera que usted y yo, estamos viviendo al Mesías, porque vivir al Mesías es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Vivir al Mesías, repito eso, vivir al Mesías, es decir, actuar como Él, emprender como Él, actuar de esa manera, avanzar como Él, entregarnos con el amor al prójimo, con la vivencia. Estamos demostrando que amamos al Mesías. Pero vuelvo y repito, como aparece en el libro de Romanos mismo, a nosotros nos cuesta un poquito más. ¿Y por qué nos cuesta? Porque nosotros tenemos esta bendición del Mesías, pero también nos cuesta ahora en el Mesías empezar a conectarnos con esa palabra de vida eterna. No sé, mi querido Santi, mi querida Angie, si ahí pude explicar un poquito más o dar por lo menos una apertura extra para reflexionar de este tema, porque se ha venido discutiendo durante siglos esto. ¿Cuándo fue la primera discusión de esto? Fue en el año 312, en el primer concilio de Nicea. Hoy, ahí empezó. Jesús, ¿es Dios? ¿Es hombre o era un fantasma? Ahí empezó esa discusión. ¿Jesús nos salva o qué es? Y el concilio de Nicea, ¿sabe cuánto tiempo duró? Revise. Está entre 70 y 75 años duró este concilio. O sea, 75 años de discusión solo para llegar a una cosa. Utilizando el método biológico aristotélico, desarrollan un término llamado la hipostasia de Jesucristo. Y ahora, como pueden ingresar en IA, en Google, ponga la hipostasia de Jesucristo, significado, y ahí le va a dar Dios hombre en la tierra. Y se desarrolla ya propiamente la idea global de que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo en la tierra. ¿Sí? Eso siempre han hecho. Pastor,
Bueno, entonces entiendo lo siguiente y me genera otra pregunta. Y es esto. Entonces, claro, los judíos, según lo que usted nos dice para concluir en mi pensamiento, los judíos viven como si tuvieran al Mesías. Y los que creemos tener al Mesías a veces no vivimos para él conociéndolo, lo que entiendo. Ahora, entiendo también que entonces el propósito de Jesús en la tierra llegó y dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es lo que usted está indicando, ¿cierto? Ujú. Ya. Pero entonces cuando dice que ha sido enviado a su Hijo unigénito, o sea, por muchos, entonces ahí es donde no entiendo, o sea, su primer propósito fue venir solamente por su pueblo y se abre por el rechazo, es lo que le entiendo a usted, el rechazo que hubo de su mismo pueblo, entonces ahí quedé otra vez peor de confundida. Sí, tranquila, no te confundas, hija mía. ¿Sí? Él vino para redimir a la humanidad, ¿ya? General, judíos y no judíos. Pero ¿cómo redime? Con su estilo de vida y comportamiento. ¿Cómo redime? Con su muerte y resurrección. Dicho de otra manera, hasta que nace y es elevado a lo sumo, toda esa enseñanza de la vida del Mesías es lo que redime al ser humano. Porque ese es el sacrificio pleno. Esa es la entrega total. Observar al Mesías desde que nace hasta que muere. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo separar y decir, bueno, como haya nacido no importa. Lo importante es que resucitó. Oiga, no podemos separar la vida del Mesías y solamente agarrar una cosita y otra. Ah, es que es la sangre de Cristo que nos salva. No, no es solo la sangre. ¿Sabe por qué? Porque ahí estamos volviendo a hacer lo mismo que hicieron los judíos el momento que entraron a Canaán y dijeron, esto sí me salva, esto no, esto sí me ayuda, esto no. Entonces, como Baal hace esto, yo también lo voy a hacer, porque esto me permite esto. Entonces empezaron una negociación con las deidades. Pero cuando ya uno entiende que el Mesías, toda su vida, desde que murió hasta que fue llevado hasta lo sumo, como dice el texto de el mismo Hechos, cuando desapareció entre los ojos de sus apóstoles, todo eso es la redención al mundo. Ojo, al mundo, pero aquí hay un detalle. La redención está ahí para todos. Y voy a poner ese excelente ejemplo que puso el Dani el día domingo. Y la única que recibió la salvación el domingo, ¿quién fue? La Angie. ¿Qué pasó con el resto? Angie. Ahí está el mejor ejemplo que Dios te puede entregar para entender este proceso. Toda la vida del Mesías es el regalo que está para todos, incluyendo los judíos. Y ojo, los judíos ya están aceptando, ya empezó. Por eso pongo mis barbas en remojo y viene cosas fuertes, porque ya empezó. Ya hay varios judíos de renombre que están empezando a vivir lo que el Mesías vivió y reconocerlo como Mesías, aunque no lo dicen públicamente. ¿Sí? Ya están empezando a reconocer. Entonces están empezando a aceptar el regalo. Ya van y lo agarran. Ya no es solo yo sí quiero. Entonces, mi Angie querida, los judíos tienen hoy por hoy la hermosa oportunidad, pero ellos todavía no dan el paso, porque el libro de Hechos lo dice, digo, el libro de Romanos lo dice clarito.
Mientras ellos se mantengan cegados, hay oportunidad para el gentil. ¿Por qué dice eso? Hay una enseñanza increíble que no les puedo dar en 2 o 3 minutos. Hay una enseñanza profunda y maravillosa que hace referencia el texto en el libro de Romanos acerca de el por qué ellos se mantienen así. Pero eso le da la oportunidad para que Angie vaya y coge el regalo y lo abra y lo disfrute. Es decir, todos nosotros tenemos esa oportunidad gracias a que el judío se mantiene en ese pensamiento. No necesito nadie que me salve como un Mesías. ¿Sí? Mientras se mantengan en esa línea, hay oportunidad, por así decirlo. ¿Qué pasaría si ellos empiezan a aceptar al Mesías? Quizás nos unimos todo o nos desviamos y empezamos a distorsionar todo lo que el Mesías quiso hacer, porque, es que un judío lo dijo. Como era judío igual que el Mesías, entonces eso es ley y puede haber otra distorsión por esa causa. Yo creo que Papá Dios no permite todavía ciertas cosas porque todavía hay un propósito de redención para aquellos que somos o fuimos, hablemos en términos más propios, Goín sin Dios, porque ahora tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Pero volvemos a la pregunta de origen. ¿Quién es Dios para usted? Duro es esta parte. Mi querido Vladimir, para ir cerrando, ya ha sido las 9. Oiga, hoy hemos hablado solo de líneas dogmáticas, teológicas y doctrinales, sin querer queriendo. Sí, pastor, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Realmente hablar de la parte esa de los judíos es bastante interesante y bastante a veces controversial por muchas preguntas y todo, pero ahorita que estaba hablando al respecto me nació la pregunta que dice usted, si es que ellos empiezan a aceptar al Mesías, ¿qué aparentemente pasaría? O sea, ya no tendríamos la oportunidad de aceptar o de nosotros ser salvos, porque usted dijo, tenemos una oportunidad ahí también. Si podría a lo mejor extenderle un poquito más, por favor. Hay una enorme posibilidad, si es que hacemos un análisis, de que el momento de que los Yehudim empiecen a desarrollar eso, se abran otras áreas en Israel en las cuales podemos caer en la tendencia de decir, bueno, como un judío lo enseñó y el judío lo está enseñando o diciendo, nos olvidemos de quién realmente es el Mesías, porque nosotros fortalecemos a ese Mesías histórico, a ese Mesías espiritual, porque todavía tenemos esa traba judía. Y si ya no hay esa traba judía, por así llamarlo, es posible que igual que lastimosamente se ha ido haciendo con el Dios Todopoderoso, hagamos con el Mesías, que vaya perdiendo el valor que tiene para nuestra redención. Porque ¿qué si dice? Es que el Mesías hizo sacrificios y construyen el tercer templo. Y como el Mesías hizo sacrificios, también nosotros vamos a hacer sacrificios. Porque estamos cumpliendo lo que el Mesías hizo. Y ya hay tercer templo, entonces un grupo de cristianos evangélicos haciendo sacrificios de vaquitas, de corderitos y todo lo demás porque el Mesías lo hizo. Y nos olvidaríamos de lo que dice el libro de Hebreos. Ya no hay más sacrificios de animales. Entonces puede haber una causal de distorsión, puede haber una causal de empezar a tener como una vida más light de la que ya se está viviendo. O ir al otro lado de la moneda, nos volvemos ultra ortodoxos. Y decimos, así como judíos y cristianos ahora somos uno, ¿qué va a pasar con
hindús, musulmanes, maometanos, asiáticos. ¿Qué va a pasar con esa línea? Y ahí el ego puede elevarse tanto, pero tanto, que somos destruidos. Entonces estoy solo haciendo mis pensamientos un poco trágicos para ir entendiendo. Pero hasta que eso no se dé, la pregunta que sigue latente es: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es el Mesías para usted? Si el Mesías es Dios, ¿por qué no le obedece? ¿Y por qué le maltrata tanto diciendo yo soy cristiano y su estilo de vida no es conforme a lo que el Mesías quiere? ¿Por qué? Vamos a entrar nuevamente a la tierra prometida y vamos a seguir adorando Baales, porque no estamos comprometidos con el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? ¿Hasta qué punto yo entro en negociación? Oiga, tenemos culto, tenemos culto nosotros un día a la semana, día domingos. Y aparece cualquier otra cosa, hasta carnaval, y no me voy al culto. ¿Me explico esto? Tenemos múltiples posibilidades de hacer otra cosa en otro tiempo, pero nos importa. Y decimos, es que el domingo, Dios entiende. Y hasta lo humanizamos a tal nivel que decimos, Dios me entiende lo que estoy pasando. Lo que quiero que hoy hagamos es despertar nuestro entendimiento y nuestra conciencia de que ya es tiempo de dejar el pensamiento religioso de lado y es empezar a ser responsable. Y cuando usted es responsable y se hace responsable de sus actos, usted no necesita que alguien le esté insistiendo, que alguien le esté llamando, que alguien le esté diciendo veas esto o aquello, sino que usted empieza a apasionarse para vivir para Él, cambiar para Él, actuar para Él, transformarse para Él. ¿Por qué? Porque es un acto de agradecimiento, no para merecer algo, porque ¿qué va a merecer si Él ya le dio la salvación? Yo más bien en gratitud quiero vivir como Él vivió, porque es un acto de agradecimiento. Tal como el Mesías vivió, yo voy a repetirlo, voy a imitarlo. Y eso no es un invento de Isaías, eso lo dijo el apóstol Pablo, imítenle a mí como yo imito al Mesías. Pero siempre va a aparecer algo, siempre, siempre va a aparecer algo diferente. Siempre va a aparecer algo más importante. Oiga, y estamos rompiendo hasta los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, es decir, no le darás el primer lugar. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. Guarda el Shabbat un día de cese de actividad para adoración, porque esto es honrar a Dios como honras a tu padre y a tu madre. Y hemos roto y no hemos vivido. Y es lo que aquí está diciendo en el texto sagrado. El inicio del capítulo 6. ¿Qué estás haciendo tú? Perdón que me alargue un poquito más, familia, pero necesitamos y necesito y anhelo en el Señor, porque no sé cuántos días más estaré con usted si es que se cumple el sueño del Fabri, pero solo el Fabri sabe. Pero si estas situaciones Dios ha puesto en mi alma poder ir profundizando en estas áreas y poder expresar hoy esto, es porque Dios nos está llamando la atención
para hacer cambios, pero cambios sinceros. Porque ser cristiano no es ir a la iglesia los domingos solamente. Ser cristiano no es decir, ah, ya, yo cumplí. Ser cristiano no es porque yo toqué en la alabanza o porque yo limpié la iglesia o porque estoy sirviendo en un ministerio. No, 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 no. Eso es parte de mi gratitud a Dios. Ser cristiano es vivir como Él vivió, demostrar con mi estilo de vida, demostrar con mi comportamiento, con mis actos, con mi manera de ser, que realmente soy hijo de Dios. Usted está cumpliendo el mandamiento. De los 10, no estoy hablando de los 613, solo los 10, los 5 primeros ya para no poner todos los 10 completos. Por eso estudiamos, por eso viene Deuteronomio de esta manera. Vienen los mandamientos, luego confronta quién es Dios para ti, y de ahí viene, ¿sabes qué? Esto enseña a tus hijos, escuchen o dejen de escuchar. Y ahí viene el otro punto, está enseñando a sus hijos. ¿Y qué le está enseñando? A no ir a la iglesia. Quédate nomás, mijito, no importa, la iglesia fuchi. Yo te voy a enseñar. Oiga, ¿qué le está enseñando? Que la iglesia no tiene importancia, que el estar en esa comunidad no tiene sentido, no hay razón. Oiga, si el mismo Mesías subió 3 veces al templo de acuerdo al Evangelio de Juan en los procesos más importantes, seamos responsables de lo que hacemos. ¿Sabe una cosa? Mayor condenación hay para los que están enseñando. Y aquí voy a ampliar algo más. Esto no lo dice Santiago, lo digo yo. Porque el momento que usted enseña a sus hijos, se hace responsable de ellos en el ámbito espiritual. Y si no enseña con su vida y su comportamiento, ¿qué le está enseñando? O como se diría, uno de mis profesores argentinos, ¿qué Biblia estás leyendo? Y no sigo más porque no van a dormir. Más bien hay que ir a dormir, hay que ir a descansar. Pero quedemos con esa reflexión y gracias a las preguntas que nacen en el proceso, como ustedes me han escuchado, no doy respuestas directas, porque no hay respuestas directas, hay aproximaciones, hay entendimiento, hay reflexiones a través de una pregunta y junto a una pregunta vuelve otra. Respondo con una pregunta, porque ese es el proceso propiamente bíblico. Nos preparamos para la foto oficial y después la oración, porque si no, mientras estamos orando se me dan a la fuga algunos. Entonces preparémonos para la foto oficial y de ahí terminamos con un tiempo de oración. Pónganse guapos, bellos, hermosos. Oiga, qué lindos que están algunos. Listo, entonces ahí vamos a hacer la señal de, ¿cómo es de la cruz con carbón que le ponen? Familia, Dios nos ama tanto, pero también es fuego consumidor. Así que seamos sabios, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Quién es Dios para nosotros? No se moverán. Ahí están guapísimos, oiga. Listo. Oremos. Mi querida pastora María, aprovecho, si puede guiarnos en oración. Amén, mi pastor. Amén, mis Amén. hermanos. Padre amado, Padre bueno, en verdad, Señor, em, a veces tenemos en poco el concepto o el querer saber quién eres tú en realidad para nosotros.
nuestra relación diaria, nuestro pensamiento, nuestro actuar, está mucho que decir de quién eres en verdad para nosotros y te pedimos perdón. Perdona, Señor amado, por nuestra baja estima de ti, porque no consideramos que dejaste el cielo. Al querer ser como nosotros, al ser como nosotros, te humillaste hasta lo sumo. Y ni siquiera eso podemos entender a veces eso, Señor. Y te pedimos perdón por ello. Pero renueva en nosotros ese espíritu recto, renueva en nosotros esa conciencia clara de quién eres tú y enséñanos a caminar en tus sendas. Enséñanos a responder de la manera que tú respondías. Enséñanos a pensar de la manera que tú pensabas. Enséñanos a anhelar tu palabra, permanecer en tu palabra. Señor, como humanos, bendito Dios, Señor amado, estamos bastante quedados, bendito Padre Celestial, con todo esto, Papito Santo, pero te rogamos que levantes argumento alto de tu nombre en nuestra mente, corazón, alma y cuerpo, para que podamos vivir como dignos hijos del Padre Celestial, como coherederos de la gracia, como los primeros, agradeciendo al pueblo judío por que ellos no te reconocieron y fuimos nosotros los que venimos a conocerte. Entonces, Papito Santo, rogamos por ello, bendito Dios, que actives, que levantes nuestra conciencia, Señor, y podamos comprender quién eres tú para nosotros y en pos de ello caminar. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de mis pastores, gracias Padre Celestial por que has puesto en nuestras vidas al pastor Isaías. Gracias, Padre Santo, porque podemos viajar, podemos hacer misión a la misma Amazonía, Señor, donde hay un montón de gente que todavía no tiene idea de quién eres tú. Gracias, Papito Santo, porque podemos ser enviados todavía. Gracias por el tiempo que extiendes, Señor amado. Te pedimos que podamos descansar, pero sobre todo, bendito Dios, que podamos estar a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi pastor. Gracias, mis Amén. pastores. Los bendiga.